Hoy tenemos un panel conformado por el profesor Ronald Balsa y Asdrúbal Oliver. Sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra al profesor Ronald Balsa Guanipa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, economista con maestría en Teoría Económica, ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del UCAP y profesor de microeconomía en distintas casas de estudio del país. Profesor, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en el Centro de Estudios Políticos y Económicos. La presentación que yo les traigo comienza con una pregunta, transición. Y la pregunta viene justamente de la historia que ha tenido esa palabra tanto en el Centro de Estudios Políticos y Gobierno como en otras instancias que han sido importantes para pensar esto. Siguiente pregunta. Gracias. Primero, algunas referencias. Segundo lugar, el contexto, en este caso contexto internacional. Luego algunas cifras, no voy a abundar mucho en ellas, las cifras que traigo son fundamentalmente del Banco Central de Venezuela. Hay algunas que son, se las pedí a Gemini y a Copilot, que son justamente las del dólar paralelo. La recomendación que me hicieron en Gemini fue que vieran un programa que hizo Asdrúbal con Román Losinski, así que eso me tranquilizó mucho. O sea, digo, bueno, si hay alguna duda, le preguntamos a Asdrúbal. Ya sabemos que la inteligencia artificial tiene sesgos a favor de él. Entonces, y finalmente, algún punto sobre las reformas. En la referencia, bueno, primero lo que hacía mi abuelo, buscar el diccionario de la Real Academia. La transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Eso me hace pensar que una vez que la transición se dio, uno podría hablar de post-transición. Y justamente no recordaba eso, había sido el título del tercer artículo que yo escribí con el Centro de Estudios Políticos para el tercero de los libros que aparece aquí, en compañía de María Alejandra Paulini y de José Manuel Puente, que se llamaba La economía de la post-transición. Estos tres trabajos pues, fueron el primero del 2013, el último del 2018, el del medio creo que es de 2015, y podrán notar que bueno, el centro ha tenido un interés en la transición que se ha mantenido en el tiempo. Posteriormente hay dos libros que me gustaría comentarles. Uno es Propuestas para el presente y futuro de la economía en Venezuela, que hicimos María Alejandra Paulini, Fernando Espíritu, Vanessa Bauer y varios coordinadores, entre los que estuvo Asdrúbal, para conversar sobre cómo podría ser un proceso en el que se hicieran propuestas aunque no hubieran cambio político, dichos en estos términos que a mí no me gustan mucho, que entendían que era un cambio de gobierno. Por eso se llamaba presente, que estaba en el año 2022, se suponía que no había que esperar a que hubiera un cambio de gobierno, y era reconocer que mucho de lo que se había estado haciendo durante mucho tiempo se había hecho sin ese cambio de gobierno, que no podía esperarse hasta tener propuestas para el día siguiente, había que tenerla ya en presente, ese presente ya es pasado. El segundo libro es Compartiendo el legado, lo coordinó Gustavo García, y hace referencia a empresas que tenían 70 años en el país, o más, que es el tiempo que cumplía la Universidad Católica de haber sido fundada. ¿Por qué traigo estos dos libros? Bueno, el primero hace referencia al presente y al futuro sin haber cambiado de gobierno. El segundo hace referencia al pasado y fue entregado en diciembre de 2025, antes del bombardeo. En el artículo que me tocaba escribir, yo me preguntaba si un buen título era de una otra dictadura, porque me tocaba hablar desde Juan Vicente Gómez hasta el presente. Efectivamente no era históricamente correcto decirlo, ¿no? Y terminó siendo una revisión de la última referencia que hacía el gobierno con respecto al futuro del petróleo. Hacía referencia a una economía post-rentista. ¿Qué ocurre después del bombardeo? Ya sabemos que ha habido unos cambios en relación con el petróleo que se han hecho en ¿Qué tres libros me han acompañado durante todo este proceso?
primero, uno de Cornay, que hace referencia al sistema socialista, o sea, en referencia a pues, Europa del Este. Y el problema aquí era muy importante porque, como dice Blanchard posteriormente, siendo un economista norteamericano, después de los años 90 comenzó toda una discusión sobre la transición que algunos llamaban hacia el capitalismo y otros decían postcomunista. A mí me gustaba más la expresión de decir de dónde vienes que a dónde vas. Piense que a veces es preferible que uno diga de dónde vienes, del comunismo, a dónde vas. Bueno, yo te diría al capitalismo, al sistema de mercado, y ahí tú le podrías preguntar a cuál, porque no hay un solo sistema de mercado. Los sistemas de mercado alemanes son distintos a los sistemas de mercado en los Estados Unidos o en Japón, por ejemplo. Entonces ir hacia el mercado ya presume que hay un punto de llegada muy claro e inmediato. Y el tercero es de North, que da una definición de transición que es la que yo prefiero de todas. Esta transición, en el libro que se llama Violencia y órdenes sociales, va de lo que llaman orden natural al orden de acceso abierto. ¿Cuál es la diferencia? El orden natural, que estaba en el 80% de los países para ese momento, era uno en el que había privilegios y no derechos. Cuando hay privilegios, uno no puede hablar tanto de seguridad con respecto al derecho de propiedad o a sistemas democráticos o división de poder. Lo que se tiene en estos sistemas naturales es que si cambia la élite gobernante, el sistema se mantiene igual. Sigue siendo un estado natural. La transición se da cuando se pasa al estado de acceso abierto, que es donde hay derechos de propiedad que son claros, hay división del poder que es clara, y hay sistemas democráticos que se mantienen en el tiempo. ¿Cuál es el modo por el que esa transición se da? Bueno, pocos países sirven de ejemplo, y ocurrió en el siglo XIX, en aquellos países en los que quienes tenían privilegios aceptan y promueven su conversión en derechos, justamente para que si pierden el poder no pierdan todo por los privilegios. Si ustedes se fijan, entonces el derecho es una consecuencia de cómo protegerse ante un cambio en quién tiene el poder. Dividir el poder en ese caso pues, no termina siendo algo tan intencional y deliberado y planeado desde el principio, pero sí una consecuencia en la que muchos, en un sistema en el que hay sistemas de creencias afines a eso, pues conducen a que los privilegios se conviertan en derechos impersonales. Así alguien que está en el gobierno puede dejar de estar, sin que eso implique que deje de estar en el planeta. ¿Okay? Bien, estas son algunas de las referencias con las cuales yo quisiera plantearles el contexto de la situación. Primero, Noticias Venevisión nos informa que hubo una conversación telefónica entre Putin y Trump sobre Venezuela e Irán. Es decir, esta imagen dice muchas cosas. Primero, que sea Venevisión. Segundo, que sea sobre dos. Nosotros sabemos desde la Guerra Fría que las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o Rusia en este caso, han sido algo frecuente, ¿no? O sea, no es nada nuevo, pudiera uno decir. Lo nuevo es el contexto en el que ocurre. El 7 de enero, o sea, 4 días después del bombardeo, Estados Unidos se separó de organizaciones internacionales, entre las que podíamos encontrar el Acuerdo de París para el Clima y la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Recordemos que estamos en un proceso que también implica transiciones climáticas y cambios de salud pública, de los que, bueno, el evento del COVID está bastante reciente. Toda la discusión sobre el tema de las vacunas ha implicado una transición que uno podría preguntarse si siempre en la dirección de, bueno, vamos a tener cada vez más reconocimiento de los avances científicos o vamos a dudar más sobre ellos, o quienes toman las decisiones están de acuerdo o no con mantener este tipo de sistema. O sea, la transición en la que nosotros nos encontramos ocurre en una en la que, según North, pues, no es garantía que todo avance que se haya hecho del estado natural al estado de acceso abierto se mantenga en el tiempo. Incluso North ponía como ejemplo la Alemania nazi y Venezuela en los años 90 como casos de retroceso en el que se había llegado a un estado maduro previo justamente al acceso abierto, y podía implicar
un estado natural maduro, podía implicar un retroceso como se había visto en estos casos. Esto es relevante porque además podemos ver que no dice el gobierno de los Estados Unidos, sino que dice el presidente Donald Trump. Y eso es una página del Departamento de Estado. Esto de la consolidación, también uno podría preguntarse transición hacia dónde está Estados Unidos, ¿no? Mientras nosotros seguimos en el... Otro punto para el futuro, muy importante en nuestro caso, tiene que ver con el futuro de las profesiones. O sea, todas las tecnologías que hay ahora, inteligencia artificial y todo aquello, implica un cambio tecnológico en el que no solamente haya acceso a nuevos dispositivos, sino a nuevas maneras de procesar el conocimiento. Y mientras nosotros estamos en esta transición, ocurren las otras. De las cifras que les traigo, voy a pasar muy rápido. Aquí fue donde me encontré con Asdrúbal, porque yo le pregunté muchas cosas hasta que me dijo, no me preguntes más, pregúntale a Asdrúbal. Me decía, bueno, quería que me dijera, dame las cifras del tipo de cambio paralelo y el USDT Bolívar. Si fíjate que me da dos cifras distintas, y ya mira, y me lo justifica, diciendo que uno es el del físico y el otro es el no físico. Y resulta que el físico debería ser los billetes, y si fueran los billetes, entonces no estaría allí el CELES, por ejemplo. Pero ciertamente es como que en las fuentes que recupera la inteligencia artificial, sí se observa que aunque los montos sean diferentes, pues hay como algún comportamiento observable. Primero, al 29 de diciembre todo venía subiendo. El 3 de enero un salto y luego una caída. A mí me interesa la caída, más allá del motivo. No es verdad que todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, a veces cuando se habla del tipo de cambio parece que no, porque todo el mundo dice, no, siempre va a subir, compra que siempre va a subir. Bueno, a veces baja. La pregunta es ¿por qué? Sobre todo en los casos en los que nos han dicho muchas veces, y nuevamente se ha dicho, que hay que dolarizar la economía porque Bolívar no vale nada. Si hay un tipo de cambio para el dólar paralelo y para el USDT, pues entonces, ¿por qué el Bolívar sirve para nada? Porque si no, no habría un precio para él. Y si esto bajó, aquí hay un montón de explicaciones que uno pudiera tener, bueno, sobre si hay liquidez o no la hay, o si fue una sobrereacción, o bueno, cuando alguien vio que estaban vendiendo empezó a vender y como pasó en la bolsa y ha pasado en otro momento, bueno, lo que sube baja de golpe, porrazo. Pero fíjense que pongo esta cifra justamente porque para muchos la variable relevante para hablar de la economía venezolana es el tipo de cambio paralelo, por sus consecuencias sobre la brecha cambiaria y a partir de ahí sobre la vida individual de cada uno de nosotros. Porque no tenemos otra información relevante en algunos casos y bueno, es muy fácil ver eso. El Banco Central acaba de publicar unas cifras. Entonces yo me metí a ver qué había publicado y salido otra vez triste. ¿Por qué? Primero son variaciones porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Aquí tomé algunas nada más, exportaciones e importaciones de bienes, y les diré lo que no veo cuando necesito información. Primero, los totales. Una variación porcentual sin saber cuál es el 100% ayuda poco. Segundo, la desagregación. ¿Cuánto es exportaciones por petróleo y cuánto no? Lo tercero, si tuviera la de petróleo, ¿a qué tipo de cambio? ¿Se vendió con descuento? ¿Cuál fue la consecuencia de haber estado triangulando? Porque ahora se dice que bueno, los ingresos petroleros van a aumentar, pero van a aumentar ¿desde dónde? Y con respecto a las importaciones también hay una brincadera que podemos ver allí. O sea, me hace falta saber cómo se pagaron esas importaciones. O sea, las cuentas nacionales son 5 cuentas nacionales y entre ellas está la de capital, que implica también el financiamiento. Entonces, todo lo que implica comprar implica pagar, y todo lo que se paga no se paga en efectivo, y algunas cosas hay deudas. Entonces yo me preguntaría, ¿cuál es la relación de esto con el proceso de endeudamiento posiblemente oculto que hubo durante este tiempo? Teniendo en cuenta que hay un endeudamiento que otros pueden documentar como, bueno, me deben estos reales y hay que pagar, y habrá una cola para ver a quién le van a pagar. Si uno ve esto, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser el impacto del incremento en la venta de petróleo que se van a hacer por este nuevo mecanismo? Sobre eso todavía no sabemos. O sea, nos han dicho que va a haber una página web y va a haber un fondo. Hasta ahora van 3 fondos. Hay 2 fondos relacionados con el petróleo y hay uno más, según entiendo, por la ley de minas. No sabemos cómo esos fondos van a funcionar ni a qué velocidad se van a llenar.
Pero sí tenemos por lo menos una cifra sobre reservas internacionales que están en dólares, porque fíjense que lo anterior estaba en bolívares. El efecto del tipo de cambio no lo podemos ver. Pero si vemos esto acá en bolívares, en las reservas internacionales, hay un brinco de junio del 21, y de ahí le pregunté otra vez a la inteligencia policial, le dije, mira, ¿por qué subió esto ahí? Y me lo recordó. Pero porque los DEC ya estaban metidos allí. O sea, no se pueden gastar, pero están contados como si fueran parte de la reserva. Y si recuerdan, en el año 2018 se metió ahí hasta la chapita, ¿no? O sea, en las reservas internacionales había un montón de activos que supuestamente eran muy útiles, pero ese brinco que se da allí justamente hace que las reservas hayan brincado, continuaron cayendo, y según dicen algunas de estas informaciones, en los años finales, 2024 en adelante, aumentó la producción petrolera y las exportaciones. Y eso tuvo una incidencia sobre las reservas internacionales. Por supuesto, esto está en dólares. Si nosotros lo ponemos en bolívares, eso tiene un impacto sobre la base monetaria. O sea, porque la base monetaria tiene las reservas, o sea, los activos internos netos, que están expresados en dólares multiplicados por algún tipo de cambio, y hace que, bueno, la base monetaria aumente por razones contables. Hubo un cambio durante este periodo, que no está representado acá, que es la composición de las fuentes. La fuente de base monetaria, cuando veníamos de la hiperinflación, era el financiamiento del sector público. En este periodo, el financiamiento cayó proporcionalmente y aumentó el de las reservas, pero aumentó por la devaluación del tipo de cambio, fundamentalmente. Entonces, ese aumento en la cantidad de bolívares, que es una salida de base monetaria a la calle y todo lo demás, en principio no salió de la misma manera, o no con los mismos argumentos. No es que se estaba pagando gasto público, sino que se estaba reconociendo que si había más dólares y el tipo de cambio era mayor, pues debía haber más dólares. Fíjense que yo dividí aquí entre el tipo de cambio del Banco Central y el índice de precios al consumidor, y el movimiento de las dos líneas es bastante similar. Siempre hemos visto que hay como una relación entre la base monetaria y los precios. O sea, si aumenta la base monetaria, tiene que aumentar la inflación, porque la inflación es monetaria. Noten que en este caso la base monetaria aumentó más rápido que el tipo de cambio, y que la inflación, por lo menos en el periodo que va del 2023 al 2025, luego más o menos se detuvo. Queriéndonos hacer ver que, bueno, efectivamente hubo inflación, pero muy posiblemente la causa no fue esa expansión monetaria. Y allí uno podría decir la brecha cambiaria, que no tiene que ver tanto con la expansión monetaria, sino con la fuente por la cual esa brecha se calcula, que no es paralelo, pues tendrá que ver mucho con el comportamiento de los precios. Aquí también puse otro de los gráficos recientemente publicados. Si se fijan, aquí tomé solamente la demanda agregada interna y consumo final, privado y público. Los brincos que tiene la demanda agregada interna, que son los mayores, están relacionados con la inversión, la formación bruta de capital. Allí hay un poco más de detalle en las cifras que publicó el banco, pero cuál fue la parte del sector público que se dedicó a infraestructura, o se dedicó a algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué falta allí? Otra vez, ¿cómo se financió eso? ¿Quién fue el que pagó y por tanto es propietario de algunas inversiones que se hayan hecho? Sobre todo porque el sector petrolero creció al principio de todo el periodo, ¿no? por la cifra que no estoy poniendo acá. Pero además podemos ver en la línea roja que del año 2024 al 2025 el consumo del sector público cayó. O sea, ¿en qué se gastaron esos reales? ¿Se gastaron en inversión? ¿Se gastaron? ¿O fue que no se gastaron? Allí uno podría preguntarse, bueno, lo que se gastó, ¿en qué se gastó? Esa información no la tenemos. Pero sí sabemos que hay impactos de todo esto. Está en la ENCOVI del año 2024, tomé alguna lámina en la que podemos ver algunos temas sobre actividad laboral desde el año 21 hasta el año 24. Lo que podemos notar en primer lugar es que, bueno, la tasa de actividad de los hombres es mayor que la de las mujeres. Y sin embargo, ronda la de los hombres el 65%. Allí hay temas que son de mucha relevancia para nosotros, porque, bueno, cuando uno piensa en reactivación económica, uno debería pensar en empleo, y uno podría preguntarse dónde hay empleo que pueda estar disponible
y en qué condiciones pudiera aparecer. Efectivamente, por otras cifras del COVID que no publico acá, el nivel educativo de las mujeres es mayor que el de los hombres, en términos de la consecución de varios puntos que tuvieron. Pero en la explicación de por qué hay más hombres en la participación activa, hay algunos detalles que tienen que ver, por ejemplo, con quién es declarado como jefe del hogar para recibir asistencia del gobierno, en términos de cajas clave. ¿Quiénes son las que hacen las tareas domésticas en las casas? No solamente porque el hombre no esté en la casa, sino porque haya migrado, porque la tasa de migración masculina es superior que la femenina. Lo que implica que hay limitaciones para que se pueda generar empleo en un sector de la población que tiene mayor nivel de educación, pero tiene unos compromisos que aparentemente no puede soltar. Eso me hace echar un poco la vista atrás, un poco a los tiempos de la hiperinflación. Esta es una gráfica que va de 2014 al 2026. Yo lo que hice fue tomar los índices de precios al consumidor por todos los grupos y dividirlo entre el índice de precio total para que me quedara la relación de estos precios con respecto al total durante la hiperinflación. Si ustedes hacen un gráfico de índice de precios, obviamente no van a ver nada porque todo sube, pero al dividirlo así podemos ver quiénes crecieron más y por qué. ¿Cuáles son las que tenemos? Borré varias porque si no, no se veía bien, ¿no? Esa línea verde, que es la primera, que nos dice que en el 2019, cuando estábamos en el peor momento de la hiperinflación, llega hasta 800%, es bebidas alcohólicas y tabaco. O sea, podríamos decir que durante la hiperinflación los precios de bebidas, tabaco y no sé qué, eran 8 veces el que estaba durante ese momento como promedio de la hiperinflación. Sí, pero también es placer. La roja que viene más abajo son alimentos y bebidas no alcohólicas. Que fíjense que también llegó a superar 4 veces, casi llegó a 4 veces y medio el precio durante la hiperinflación. La que está abajo, que es la azulita, es restaurantes y hoteles. Uno podría decir, bueno, claro, si los restaurantes y hoteles venden bebidas alcohólicas, no alcohólicas y alimentos, eso puede pegar. Ahora, ¿quiénes están por debajo? Todas las demás. Pero aquí quiero resaltar dos en particular. La roja es salud. Fíjense que sus precios subieron por debajo de la hiperinflación. Y servicios de educación también. Cruzaron la línea después del 2021. Pero eso es como una bomba que deja unas secuelas. O sea, efectivamente, en esos tiempos en los que la comida era muy cara y los pagos de educación y salud eran muy bajos, pues el sistema educativo y de salud sufrió un daño tremendo. Y es un daño a todos los niveles. Cuando vean en COVID, cuando se publique la reciente, podrán ver la historia contada completamente por allí. Yo no voy a ir por esos detalles. Pero sí podemos ver que luego, cuando bajó esa relación de precios, los precios en educación y salud aumentaron. Allí hay una transición que uno pudiera pensar que tenga que ver con el bono demográfico, puede tener que ver con el acceso de los más vulnerables a distintos niveles de educación, que se va a llevar tiempo, porque hay un daño que se hizo previamente y ahora hay que tener un proceso de reconstrucción del sistema. A mí no me gusta esa palabra porque implica como volver al pasado, ¿no? Pero digamos de construcción de un nuevo sistema educativo y de salud con nuevas tecnologías y definiciones profesionales. Esta lámina también la puse porque aquí dividí el dólar paralelo con respecto al INPC para ver más o menos qué había pasado durante la hiperinflación. Y si se fijan, el precio del dólar paralelo se mantuvo por encima de la inflación, o por lo menos de los índices de inflación, durante todo ese periodo. O sea, el precio del paralelo estaba por encima. Eso luego ha ido cayendo. Aquí esta caída, pues, implica también una relativa estabilización en la que yo me preguntaría, ¿por qué a alguien se le ocurre que hay que dolarizar una economía en la que el bolívar tiene uso, tiene precio? En algún momento se detuvo la hiperinflación sin eliminar el bolívar y la brecha cambiaria se detuvo cuando Venezuela se arregló. Después se desarregló otra vez, ¿no? Pero pasó. Entonces uno podría preguntarse, ¿dónde está el problema? Yo no confío en el bolívar, o es que yo no confío en el que maneja el bolívar. A mí me pasa eso. Son dos cosas distintas.
Ya empezó a sabotear aquí el profesor Asdrúbal. Después vengo yo. Con respecto a a la migración masculina, le quería poner esto porque el COVID tiene alguna cifra sobre eso, ¿no? Muchos hombres se fueron. Si ustedes ven las edades, hay un cambio muy interesante porque, bueno, los que se fueron en la segunda tanda con un nivel de educación menor tienen ahora la misma edad que tenían los que se fueron antes. Es decir, como una generación que se fue, primero unos con mayor educación, después otros con menor educación. Lo que hace que eso de la brecha demográfica ocurra a todos los niveles educativos. Cuando llego a la reforma, justamente me quedan los 10 segundos que me prometí, pero como Asdrúbal habló, me voy a coger 20 segundos, que es, bueno, la última noticia que vi esta mañana. Y la foto me llamó mucho la atención porque yo trataba de que saliera con cabeza, salió sin cabeza, ¿no? Pero igual hay una serie de reformas, ¿no? O sea, sin cabeza. ¿Cuál es la reforma de minas? Bueno, la que viene después de la de hidrocarburos. ¿Qué tiene en común por lo que he visto? O sea, se aprobó rápido. Segundo, entiendo que la importancia del Ministerio de Minas es casi como la del Ministerio de Petróleo. O sea, son los que negocian directamente con todos. Y por lo que dice la de hidrocarburos, no necesariamente tiene que pasar por control parlamentario previo, sino por información posterior. Lo que hace que muchas de las reformas en las que nosotros podemos vernos inmersos en estos momentos en términos de cambios de ley, está la ley del trabajo, que vendrá en discusión en algún momento, está el cambio de la ley de derechos socioeconómicos, que se anunció también hace un tiempo, podrían ocurrir muy rápido, lo que implica que, ahí me preguntaría yo, transición hacia dónde. Y vamos a terminar. Gracias. Muchas gracias, profesor Balsa. Continuamos con Asdrúbal Oliveros, quien durante 20 años estuvo como director de la firma Ecoanalítica. Actualmente es presidente de la junta directiva de Daico Host, consultor independiente. Asdrúbal es economista, magíster en gerencia pública con una especialización en valoración de la empresa. Egresado del programa avanzado de gerencia del IESA, profesor de nuestra casa de estudio, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, conferencista internacional y colaborador de medios de comunicación y prensa especializada. Asdrúbal, bienvenido. Buenos días, muchas gracias al Centro de Estudios Políticos por invitarme a compartir algunas ideas sobre el tema transición y, bueno, después algunos elementos que ha traído Ronald que me parecen relevantes y sobre los cuales voy a estar conversando, ¿no? Entonces, bueno, para aprovechar la media hora, me gustaría arrancar en parte donde estamos hoy, ¿no? En forma muy breve, no es una presentación de entorno, pero creo que entender la dinámica hoy de la economía venezolana nos pone en contexto de los desafíos que tenemos por delante. Ronald esbozó varios de ellos, así que yo algunas cosas las voy a pasar muy rápido, pero que sí me gustaría destacar, ¿no? El primero es el hecho que para mí es el hito más grave de la economía venezolana en este momento, que es el entorno monetario cambiario y que se refleja en la inflación. Nosotros estamos hoy en una tasa de inflación que supera el 500%, ya en términos de macroeconomía moderna, eso es un ciclo hiperinflacionario, ¿verdad? Tal vez la buena noticia es que la tendencia es que se pueda reducir, pero el hecho cierto es que nosotros nuevamente estamos en una inflación desbordada. Desde ahí es muy difícil estabilizar la moneda, desde allí es muy difícil ofrecer soluciones que clama la gente, como por ejemplo mejora de su poder adquisitivo y mejores salarios. Entonces, arranquemos por ese punto, que cualquier agenda de transición que no tenga ese elemento como prioridad está, digamos, para decirlo en criollo, meando fuera de perol. O sea, el tema inflación tiene que ser prioridad en cualquier agenda de transición. Es un elemento clave, ¿no? Luego, el otro factor es el tema fiscal, que está ampliamente relacionado, porque la inflación tiene una expresión fiscal, ¿no? En parte tienes un gobierno con un déficit,
Es verdad que ya no maneja los niveles de déficit que tuvo hace 5 o 6 años, que eran de 2 dígitos. Hoy estamos en un déficit en torno a 6, 7 puntos del PIB. Son estimaciones porque todavía las cifras fiscales no se han publicado. Pero ese déficit ante un gobierno que no tiene quien lo financie, se monetiza y por lo tanto presiona los precios, para no hacer muy larga la clase. Pero el gobierno se ha visto en la necesidad de ser muy agresivo en el cobro de impuestos. Si usted lo ve en términos nominales, la cifra de recaudación tributaria solo del CENIAT en 5 años se ha multiplicado por 7. Es impresionante, ¿no? En términos nominales. La pregunta es si nuestro sector formal se multiplicó también por 7. Entonces, ¿eso qué significa para las empresas? Una presión fiscal importante, que para muchas es insostenible. Yo que estoy en la consultoría privada, los 2 grandes temas hoy de un consultor, desde lo que es coyuntura, es brecha cambiaria, ¿verdad? Y fiscal, impuesto, porque está ahogando al sector privado. Entonces también es otro elemento clave de cómo se hace sostenible el Estado. Es otro pilar fundamental de cualquier transición, de cualquier agenda de transición que tengamos en Venezuela. Bueno, el tema brecha afectó seriamente la capacidad de consumo. La brecha genera unas distorsiones enormes que ya uno lo toma en términos jocosos. Esta es una economía muy particular. O sea, después de lo que ocurrió el 3, bueno, uno ha tenido muchas llamadas con fondos, empresas de afuera, y la verdad es como indagar en Corea del Norte, pero en Latinoamérica, porque no entienden cómo funciona la economía en Venezuela. Tú te sientas con un mexicano y le dices, bueno, ¿cuál es el problema más importante de una empresa? La brecha cambiaria. ¿Qué es la brecha cambiaria? Ah, bueno, mire, es la diferencia entre la tasa oficial y la paralela. ¿Qué es tasa paralela? Y no, pero entonces, y el año pasado usaban cripto. ¿Pero por qué usan cripto? Entonces, es una economía totalmente disfuncional, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento clave, cómo haces reglas de juego mucho más claras. Bueno, el factor incertidumbre siempre ha estado. Yo creo que es un elemento, lo traigo a colación. Hoy la incertidumbre es menor, tenemos una economía tutelada, con todo lo que eso implica, para bien y para mal. Del lado de incertidumbre baja un poco la incertidumbre, porque tienes la tutela. Pero la incertidumbre en Venezuela también ha convertido al sector privado en un sector privado muy del corto plazo, muy de altas tasas de rentabilidad, de ganancia, y eso también ha condicionado, bueno, el tipo de negocio que tenemos en Venezuela, ¿no? Y también es un elemento que nos pesa mucho hacia largo plazo. En el corazón de esto está el tema del crecimiento. Yo creo que otra indagación, y ahora que se publicaron las cifras, conviene revisar, porque yo creo que no hemos aterrizado los cambios estructurales que ha sufrido esta economía. Proceso creciente de desindustrialización, un sector comercio y servicio que pesa hoy mucho más que antes, porque esta es una economía más de comercio, más de servicio, menos de industria, un sector construcción que también se ha reducido. Entonces también estamos pensando la transición con los paradigmas de los sectores de hace 10 años. Y mi amigo, este país no es el mismo. No vamos a volver a levantar las ensambladoras en Valencia. ¿Tiene eso sentido? O pensemos más bien cómo desarrollamos una economía sustentada en servicio, en una actividad comercial fuerte que también puede crecer en turismo o en el mismo sector petrolero, que sigue siendo medular y que sigue estando creciendo. Entonces, también el modelo, entender los cambios en los sectores, es un tema clave para mirar la transición, porque yo siento, por supuesto esto es una percepción, no tengo ningún estudio, pero en las conversaciones, que nosotros vivimos muy anclados al pasado, a volver a aquella Venezuela, y creo que la meta es más bien a plantearse una Venezuela distinta, porque tampoco el pasado tuvo sus errores, por algo llegamos acá. Entonces tú ves en las redes la gente que vuelva a Radio Rochela, pero si ya está el streaming, ¿qué va a hacer Radio Rochela? Fue bueno, lo disfrutamos, pero en un mundo de hoy, ya Radio Rochela no tiene mucho que buscar. Con Netflix, Amazon, HBO, o sea, es otra dinámica, y lo mismo pasa en la economía. Entonces, esa añoranza por volver a lo que fuimos
ojalá no condicione también la transición de Venezuela. Es mirar hacia adelante, ¿no? Las nuevas potencialidades y los cambios que ha tenido esta economía. Y yo no voy a insistir porque Ronald lo hizo muy bien, pero vuelvo al tema inflación. Vean la senda de la inflación en Venezuela, una cosa preocupante. Si esto no preocupa a los hacedores de política, no sé qué les puede preocupar. La correlación con la tasa de cambio es prácticamente 1 a 1, lo cual habla de una economía que está indexada prácticamente al dólar, menos los salarios, ¿verdad? O es imperfecto esa indexación, sobre todo en el sector público. La tasa USDT, que es como una especie hoy de cobertura, porque fíjense que rinde un poquito más que inflación. Pero el hecho cierto es esta dinámica, si efectivamente esto va a empezar a descender. Las cifras de febrero, bueno, dieron algo de alivio, mitad de inflación que de enero, pero la pregunta es si eso es sostenible. Para eso hacen falta medidas de corrección fiscal, que hasta ahora no se han anunciado. Y bueno, eso era simplemente lo que yo quería decir en el contexto. Ahora me voy a referir a cómo estamos viendo el 2026, cómo se está pensando la transición desde los Estados Unidos en esta economía tutelada, y si efectivamente esa transición pensada desde los Estados Unidos es suficiente para lo que necesita Venezuela. Es un poco lo que yo trato de dejar hoy abierto acá para el debate, ¿no? Si efectivamente la hoja de ruta planteada es la hoja de ruta que efectivamente este país requiere en las condiciones actuales, ¿no? ¿Dónde estamos hoy como premisas fundamentales de este año? Bueno, muy positivo. Es un año donde se espera un crecimiento importante del sector petrolero, puede estar en el orden del 25-30%, donde probablemente vamos a ver reactivación de infraestructura ligada a ese sector, construcción, servicios, logística en las áreas petroleras, va a ser fundamental para apuntalar ese crecimiento. Por supuesto, como vamos a recibir más ingresos, vamos a ver un entorno cambiario menos difícil que el año pasado, probablemente con más liquidación de divisas para el sector privado, menores niveles de devaluación y de inflación, menos dependencia a temas de criptoactivos, que fue algo muy utilizado el año pasado porque el gobierno sancionado vendía el petróleo a través de criptomonedas y esto era lo que se le entregaba al sector privado. Creo que va a haber un rol importante de la actividad comercial con Estados Unidos, incluso más allá del petróleo, es decir, no solamente supeditada a la industria petrolera, sino que puede ir hacia sectores no petroleros, y el sistema financiero va a ser el que va a capitalizar la entrega de los dólares. O sea, la mayoría de las divisas se van a entregar a través de la banca, por lo tanto eso va a impulsar al sector banca, que también el año pasado con el desplazamiento hacia el esquema criptoactivo estuvo muy afectado, ¿no? Y estas son, creo que harto conocidos por todos, las fases definidas por el gobierno de los Estados Unidos, encabeza el secretario de Estado Marco Rubio. La estabilización, se supone que estamos allí, aunque hace una semana Marco Rubio dio una declaración un poco extraña diciendo que había terminado. Yo dije, oye, pero yo veo que está medio empezando, pero bueno, en teoría estamos acá, ¿verdad? En la estabilización. Luego la recuperación y la transición, que bueno, para mí es la fase más compleja porque obviamente tiene implicaciones políticas, ¿no? Y probablemente la transición como la entiende Estados Unidos es distinta a como la entiende el chavismo y es distinta a como la entiende la oposición. Y la pregunta es entonces cómo alineas esas tres, y bueno, si Estados Unidos va a imponer su tesis, tiene otras consideraciones, ¿no? Pero hablemos un poco en temas de economía. ¿Cómo se ve esa primera fase? ¿O cómo está pensada esa primera fase de estabilización? Bueno, lo primero, el canal del crédito. Bueno, principalmente lo que tú estás buscando en este momento es estabilizar el flujo de divisas. Ahí hemos visto las decisiones, un control total por parte de Estados Unidos del flujo petrolero. Yo no sé si usted lo sabe, pero hoy más del 80% del ingreso en divisa está controlado por el Tesoro. El gobierno tiene muy poco margen de maniobra. Y ahí surgen preguntas relevantes. ¿Cómo se van a alimentar las reservas si el Tesoro es el que maneja las divisas?
¿Verdad? Es una pregunta clave, no va algo, ¿cómo van a alimentarse las reservas? Segunda pregunta clave, ¿cómo se está haciendo para que esas divisas fluyan a la economía? Hay unas liquidaciones a través del mercado cambiario, hay un fondo de infraestructura, hay un fondo de social, pero no hay hasta ahora unos números claros de cuántos dinero se ha entregado en esos diferentes fondos. Entonces también hace falta transparencia en las cifras del flujo petrolero manejado por los Estados Unidos. Y el tercer factor importante, la tercera pregunta es, hay unos serios problemas operativos. Yo no se los voy a explicar acá porque solo tengo media hora y quiero tocar otros temas, pero sí les quiero destacar que la dinámica de gestión de las licencias, incluso para el sector petrolero, tiene sus bemoles. Hay una parte de actores hoy en la industria que no tienen licencia, que no saben cómo van a operar. Prácticamente una buena parte de la gestión de esas empresas para su capital de trabajo, manejo de pago de impuestos, tiene que pasar por el Tesoro americano, generando unos cuellos de botellas importantes. Hay otros problemas ligados a bancos corresponsales y por eso es que todo el sistema financiero no participa del tema subasta y por eso es que muchos dólares son solo electrónicos y no los puedes retirar en efectivo. Es decir, hay un componente operativo, usted no tiene por qué saberlo, pero que está generando dificultades para que esto fluya, para esta gestión. Entonces, ¿se va a resolver en el corto o mediano plazo? No lo sabemos. Eso es fundamental, como ustedes lo ven allí, porque eso va a ser el factor que va a ayudar a reducir brecha cambiaria y a bajar expectativas de inflación. La brecha cambiaria para mí es un elemento central de todo esto. Yo incluso, probablemente ahí Ronald y yo podemos discutir, para mí es más importante la reducción de la brecha que incluso la misma magnitud de la devaluación. Porque la brecha es un elemento distorsionador muy fuerte. Descapitaliza el sector privado, genera unos incentivos de arbitraje terrible, genera además unos precios artificiales en dólares. O sea, aquí los electrodomésticos del año pasado subieron casi 70% en dólares. Todos sabemos que eso es irreal. Pero es la brecha. Aquí todo, yo digo en muchas de mis conferencias, somos una sociedad de hipócritas. Porque ¿qué hacemos cada uno? Yo voy a poner un ejemplo porque es el día a día, para que usted entienda cómo esto. Usted a mí me llama a alguien, Asdrúbal, dicta una conferencia. Chévere, vale, yo la dicto. Buenísimo, es mi trabajo. ¿Dónde es? Bueno, es en Caracas. Buenísimo. Yo digo, bueno, vale, este es un cliente mío, ¿no? Yo creo que lo va a cobrar $1,000 por esa conferencia. Pongamos eso como un ejemplo, un número redondo. Chévere. Acto seguido, yo digo, oye, pero este es un cliente mío, una empresa formal, factura, tasa BCD. No, yo. Me llama, ajá, Asdrúbal, vas a dar la conferencia. ¿Sí? ¿Cuánto me vas a cobrar? 1,500. Asdrúbal, pero oye, vale. Yo le digo, no, tranquilo, no tiene que ser en dólares, me los pagas en bolívares y a tasa BCD legal. ¿Verdad? Porque yo sé que cuando él me dé los 1,500 a BCD, yo me volteé en el mercado paralelo, probablemente voy a recibir ni siquiera $1,900 cuando cambio. Y así está toda la estructura económica. Está inflando precios para poder compensar la brecha. Claro, el que no entiende de esto dice, son unos desgraciados, especulan. No, es que si no, no puedes reponer mercancía, si no, no puedes cubrir tus costos. Entonces la distorsión, la culpa no es del comerciante, la culpa es la brecha. Tienes que reducir la brecha para que se acabe esa práctica. Entonces es el tema brecha, es un elemento central, pero para eso tienes que resolver el tema del flujo. Claro, hay una parte que depende de los Estados Unidos, hay otra parte que depende del gobierno. El diseño de la subasta, la participación de los bancos, que el precio de la subasta se refleje en la tasa diaria que publica el Banco Central, porque esta es otra distorsión. Hoy a mí un banco me escribió, mi ejecutiva, Asdrúbal, ¿vas a participar en la subasta? Sí, claro, voy a participar. Es hasta $5,000 personas naturales. ¿Cuánto vas a meter? Tanto. Dame tasa, 540. Ah, pero cuando publique mañana el BCB, hoy BCB, ¿cuánto va a decir? 435. Nadie vende y compra esa tasa. Es una tasa de objetivo político que está puesto ahí.
Entonces, cuando tú tienes una economía que funciona, ya no, para que investigues ahí, Ronald, ya no son 2 tasas, son 3. Mínimo, pero mínimo 3. O sea, tú tienes tasa oficial BCB, tasa de subasta y tasa paralela. Entonces, mire, sistema de precios totalmente destruido. Y el gobierno tiene que sincerar esa dinámica. Oye, si ya yo estoy subastando a 530, 540, y ese es el tipo de cambio ponderado, y ese es el número de operaciones mayúscula que yo estoy haciendo, pues reflejo en la tasa oficial de cada día, porque esa es la verdadera tasa oficial. ¿Que vas a tener que reconocer una devaluación? Sí, pero el ajuste y el efecto, incluso psicológico, de expectativa, es importante. Entonces, ahí hay mucho en esta hoja de ruta. Por eso yo quise contrastar lo que Estados Unidos de allá y impone, que no sé si vale la palabra, o espera, y lo que efectivamente está ocurriendo en la práctica, porque va mucho más lento. Y estos 2 pasos son necesarios para tú reactivar reducción de encaje y que se impulse el crédito, que probablemente es algo que va a ocurrir más a mediano plazo, no necesariamente ahora. Y este canal, bueno, este sí, como dice allí, este es un camino espinoso, este es el más grave. Porque para mí es una paradoja peligrosa. ¿En qué sentido? Lo que más espera la gente es tema sueldo. Mire, yo puedo hablar en mis redes de cualquier tema, de los carros, de la brecha, y la gente lo que te pregunta es sueldo. Pero oye, estoy hablando de la brecha, ¿por qué no me preguntas de la brecha? No, los sueldos, Asdrúbal, cuando van a subir los sueldos, las pensiones, la gente me manda mensajes. Hay mensajes que de verdad dan dolor leerlo. Yo los leo, no me atrevo a contestar porque yo soy una pensionada, no recibo. ¿Cuándo usted cree que van a aumentar? La gente está desesperada. Lamentablemente en economía no hay milagro, porque obviamente la visión moral, te mereces recibir lo que necesites para vivir, pero en economía importa lo que tú puedes recibir. Y hoy la condición del Estado es muy precaria, muy precaria. Entonces la recuperación del salario también es lenta, pero también las cosas hay que hacerlas. Por un lado, y esa siempre ha sido la cruzada de Ronald, la transparencia, los números, el presupuesto. Nosotros no sabemos cuántos empleados públicos hay en Venezuela. Tenés estimaciones, pero aquí no hay un número. Nosotros no sabemos cuántos pensionados hay en Venezuela. Entonces, todo lo que hacemos son estimaciones. Entonces, el primer elemento es entender el tamaño de la nómina pública. Entender cómo va a ser el flujo de los ingresos para tú poder definir, bueno, mira, cuánto de eso vas a destinar a sueldo y salario y cuánto le puedes pagar. Pero lo que sí me queda claro es que en las condiciones actuales, lo que aspira mucha gente, que insisto, moralmente es lo que tiene que ser, pero en la práctica es imposible, eso de $200, $300 para cada empleado, para cada profesor, no es viable. Mire, es un simple cálculo de calculadora de celular te da que no es viable. ¿Sí? Yo estuve la semana pasada con unos sindicalistas y le decían, no hay que hacer muchos modelos, saca el celular y multiplique ahí. 2 millones más o menos de empleados mínimo, por 300, por 14, que puede ser el factor, más 3 millones, números bajitos, 3 millones y medio de pensionados, y vea cuánto suma. Daba como 10.000 millones. Bueno, y el Estado va a recibir este año 22.000. Va a destinar la mitad para sueldo y lo demás, y la electricidad, y las inversiones para el petróleo. Entonces, no hay manera. Pero eso también lleva a otro debate, y por eso lo traigo a colación, de la transición, de la reforma. La reforma del Estado. ¿Tiene sentido un Estado con 3 millones de empleados? Ese es el tema. Ahora, para eso tú necesitas consensos políticos, necesitas amplitud. Entonces es un desafío importante. Esto yo creo que va a ser fuente, ojalá esté equivocado, pero creo que va a ser fuente de conflicto. Un conflicto redistributivo le llaman, y va a ser, porque todo el mundo está escuchando, nosotros mismos contribuimos a eso. No, vamos a recibir no sé cuántos ingresos en dólares, en petróleo, y la gente lo que oye es más real, y yo no voy a recibir, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, eso
va a plantear pues unas dinámicas que hay que ver hacia adelante cómo se van a dar. Entonces, bueno, esa estabilización de la que habló el secretario Rubio, digamos que se ha manifestado o se ha pensado en 3 elementos: inyección de liquidez, aquí dice 500, pero en realidad hasta ayer han entregado un poco más de 1.200 millones de dólares solo para el mercado cambiario, financiamiento de importaciones, que también es otra cosa. De esos 1.200, probablemente el 15% se ha entregado a personas naturales, ¿no? O sea, porque es parte de la división que se ha hecho. Y se está atendiendo alimento, medicina, cuidado personal y telecomunicaciones. El resto de los sectores está excluido. Entonces también es otro elemento importante de cómo van a participar otros sectores en este régimen. Bueno, obviamente influir en el sistema de precios y este fondo social, que hasta ahora lo único que se tiene es estas compras de medicina que hace directamente Estados Unidos y que trae para acá, y que tampoco hay claridad de cómo las compraron. Unos periodistas investigaron, son empresas contratistas del Pentágono, que son las que están trayendo esas medicinas, que no son donadas, las pagan con con el ingreso del petróleo, ¿no? Y bueno, eso buscar, bueno, unificar cambiaria, que es reducción de brecha. Al final son 2 caras de la misma moneda. Una brecha baja es prácticamente una unificación, ¿verdad? Entonces la pregunta es en cuánto tiempo tú reduces esa brecha, que eso logre tasas de interés más estables, reales positivas. No está fácil. Hoy el crédito en Venezuela es muy costoso, muy costoso. Es escaso y es costoso, porque además es indexado. O sea, tú aquí pagas un crédito que en términos de tasa de interés está cerca de 35% en dólares, porque es 16 que fija el Banco Central, más que los bancos, porque con 16 no cubren costo, vamos a estar claros. Entonces los bancos le suman comisión de ejecutivo, de estudio económico, que esto ya me decía un cliente, pero a mí no me hicieron ningún estudio. Bueno, pero ellos tienen que justificar algo, pues, ¿verdad? Pues comisión de estudio, no sé qué, llega a 35% la tasa. Pero a eso, el ajuste por devaluación. ¿Por qué? Aunque me los dan en bolívares, el crédito se va moviendo con el tipo de cambio y tú siempre vas a deber la misma cantidad en dólares. Entonces tiene un efecto que mucha gente no mete en el costo, que es la devaluación. Entonces es costosísimo el crédito y tiene un nivel de riesgo importante, sobre todo en entornos de aceleración inflacionaria. Entonces esto es clave. Y por supuesto reducir encaje. Claro, hay gente que quiere empezar por aquí. Y nuevamente ahí somos antipáticos los economistas. No puedes empezar por reducir el encaje si no resuelves tema inflación y otros elementos, que se te desbarajusta el sistema. Porque también hay una necesidad importante de crédito. Bueno, voy a ir más rápido. Varios elementos que tenemos que tener en cuenta también de esta etapa de estabilización, de reconstrucción, terminar de proceso de levantamiento de sanciones. Hasta ahora lo que ha habido es flexibilización. Las sanciones no se han levantado. Todo pasa, en el caso petrolero, por Estados Unidos. Sí, tú puedes vender, negociar, si yo lo apruebo. PDVSA no tiene libertad. Hay una sanción relevante que a mi juicio tiene que ser revisada, que es la del Banco Central de Venezuela, porque esa sanción es clave para el mercado cambiario. Sin el Banco Central en el mercado cambiario es difícil restablecer relaciones con corresponsales, es difícil que participe el resto de la banca, es difícil convertir dólares electrónicos en dólares físicos, es difícil facilitar los pagos de las empresas y de las personas al exterior. Entonces la sanción al Banco Central debe revisarse. Probablemente eso venga con una negociación que implique un cambio del directorio. Es muy probable, pero eso es un elemento que tiene que darse. Luego está un tema espinoso, la deuda. Me gustaría aquí explayarme, pero por tema tiempo, nosotros necesitamos dinero. Ustedes lo van a ver ahí más adelante. Pero para poder acceder a los mercados otra vez,
tenemos que resolver el default, el impago que tenemos, que además es complejo. Yo soy de los que cree que esta es una de las grandes dificultades de la transición, la deuda, porque es muy grande y está en diferentes manos. Entonces necesitas un buen equipo técnico allí, ojalá se pueda montar, ¿no? Y el acceso a los multilaterales. También aquí yo tenía expectativas de que esto iba a ir más rápido. La información que he recabado estas últimas semanas es que el proceso va muy lento, que se puede demorar, pero eso también es fundamental, sobre todo que eso te ayuda mucho, más que en los recursos, en el acompañamiento técnico y en revisión de estadísticas y el estado actual real de la economía venezolana, auspiciado por un organismo de nivel como el Fondo Monetario, ayudaría mucho a definir mejor hoja de ruta, ¿no? Ojalá eso se resuelva rápido. Bueno, fíjense ustedes nada más, esto es un trabajo que se hizo hace unos años con el BID, de cuánta plata se necesita en diferentes áreas para poder, digamos, comenzar. Son niveles mínimos, de hecho fue una de las exigencias. Yo tuve el placer de coordinar ese equipo con los diferentes, todo esto se obtuvo de los diferentes grupos que trabajaron en Plan País. Entonces lo que hicimos con el BID fue llamar a cada uno de los equipos y pedirle lo mínimo, y fue una discusión fuerte. Dígame con lo de electricidad, eso me odian, porque yo les decía, no es lo mínimo que se necesita para arrancar, que es lo que está expresado allí. Pero si usted suma todo esto, es un bojote de dinero. Entonces, también para que entendamos, porque cuando tú te reúnes y hablas de esto, la gente te dice, bueno, sí, hay que arreglar la electricidad y hay que arreglar la luz, y el problema es la vía. Oye, amigo, mire, vamos por partes yo. Ayer estaba yo en un foro y se paró un señor y me dice, Adrúbal, dame 4 recomendaciones para mí yo poder enfrentar qué pasa con lo de Irán. Y yo le dije, señor, ¿no le parece que ya con lo que hay aquí usted tiene para enfrentar cosas? ¿Qué va a estar preocupándose usted por Irán? ¿Verdad? Entonces, pero esto es clave. Y fíjense el tema deuda. Bueno, aquí está también un trabajo que hicimos junto a la gente de Transparencia Venezuela, que fue cuantificar la deuda de Venezuela. Un informe que está allí de transparencia. Bueno, 164 millardos, ahí hay un error, ojalá fueran millones. 164 millardos de dólares es el estatus de deuda de Venezuela. Y fíjense que hay deuda financiera, deuda no financiera. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y esto va a ser fundamental para apuntalar inversión, por ejemplo, en el sector petrolero. Hoy el sector petrolero está creciendo principalmente gracias al flujo de caja de las empresas. Pero cuando eso se detenga, va a llegar a un nivel de producción donde vas a necesitar CAPEX. Bueno, ¿cómo vas a traer ese capital? Y necesitas resolver esto. Entonces, cualquier escenario de transición tiene que contemplar el tema deuda. Ya, bueno, la reforma a la ley de hidrocarburos, no me voy a detener mucho acá. Otro tema importante, electricidad y gas natural. Aquí hay un fondo de infraestructura para el sector eléctrico, pero no hay hasta ahora detalles sobre ese fondo. Hay muchas conversaciones, se habla que incluso las propias compañías eléctricas, petroleras acometan inversiones en esta área, se habla de incluir al sector privado en el tema eléctrico. Por lo menos hay conciencia de que sin resolver el tema eléctrico no puedes tener un impulso fuerte de producción petrolera, ¿no? Entonces este es un cuello de botella importante que tenemos que resolver. Y el tema gas, que bueno, se han otorgado licencias, pero que es un proceso más lento, ¿no? Bueno, fíjense las proyecciones de producción. Nosotros podemos terminar en unos 18 meses con 1.700.000 barriles, un escenario optimista. Por cierto, el secretario de Energía de los Estados Unidos. Probablemente nosotros vemos más eso hacia 24 meses que 18. Pero después de este nivel, bueno, aquí está Luis Xavier que sabe más de eso que yo, después de este nivel, tú ya necesitas CAPEX duro y aumentar esa producción, bueno, va a costar, ¿no? Entonces, estos 2 años, el sector petrolero va a estar en expansión
Ojalá lo podamos utilizar como mecanismo para resolver estos problemas base, pero obviamente una vez que alcancemos ese hito, también el sector petrolero va a tener necesidad de mayor capital. Y esto, ya voy terminando, también es clave entenderlo, los ciclos. Es decir, no toda la recuperación, pasa lo mismo con los salarios, no toda la recuperación se va a dar en igualdad de condiciones para todos los sectores. El impulso inicial lo tiene petróleo, luego obviamente todo lo que está asociado a su infraestructura crítica, el sector inmobiliario, ya eso ha despegado de manera importante en las áreas petroleras. Luego, bueno, se impacta el comercio, la banca, luego construcción, manufactura, luego turismo y servicios locales. Entonces, una hoja de ruta que también te dice, bueno, probablemente las expectativas de muchos sectores es, wow, esto está mejorando, yo voy a tener un choque inicial, y no necesariamente es así. Es un proceso paulatino, por etapas, y que, insisto, que para mí es un mensaje central esta mañana, tiene múltiples desafíos, ¿no? Sectores de oportunidad en Venezuela que también son claves pensarlo en una transición, es lo que decía al principio. Pensar es no necesariamente en el pasado, sino en el hoy. ¿Quiénes son hoy sectores fuertes? Miren, nosotros hemos construido una industria manufacturera de salud impresionante. La producción de medicamentos en Venezuela es uno de los sectores de mayor dinamismo estos últimos años. La pregunta es, hagamos un análisis de competitividad. ¿Cómo puede aportar ese sector? De hecho, ya hay laboratorios exportando al mercado andino, ¿verdad? Luego tienes también la agroindustria, otro sector importante que ha crecido estos últimos años. Por supuesto, hidrocarburos, la propia actividad comercial. Yo soy de los que piensa que después de petróleo, este es el sector más grande hoy en Venezuela, que ha crecido muchísimo, formal e informal. Tecnología, telecomunicaciones, ahí también pueden venir cambios interesantes. Probablemente Movistar, que está en venta, y la misma Digitel pueden pasar a manos de grupos transnacionales. Eso le puede dar un dinamismo importante a ese sector. Y toda la área de exportación no petrolera a los Estados Unidos, si se profundiza la relación con este país, ron, cacao, camarones, pesca y otros. Entonces, aquí hay elementos para mirar de potenciar sectores de manera importante. Reformas que, insisto, también son fundamentales. Estas son las que hay que llamar a Trump para que venga y las pida. Ley del trabajo, avanzar en esto, reforma tributaria, y justamente pensando en los sectores que vimos anteriormente, bueno, reactivación, dinámicas de sectores estratégicos, incentivos fiscales, incentivos de inversión. Eso también debería discutirse en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. Yo traí otras cosas, pero por razones de tiempo no lo voy a desarrollar. Ya lo hizo Ronald. Pero lo que quise destacar es, Venezuela tiene unos desafíos enormes. Se ha definido una hoja de ruta y, bueno, esa hoja de ruta no está exenta de obstáculos. Nosotros desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, las universidades, tenemos que presionar para que muchos de estos tópicos se mantengan en agenda y para que efectivamente esa transición realmente sea una transición que permita modernizar la economía y no necesariamente enquistar a los que están en el poder. Buenos días y muchas gracias.